Yo tengo ya un montón de años, como 30 años aquí, y siempre mi deseo era, bueno, conocer Italia, ya he ido a Italia muchas veces. No había ido a Roma. Mi deseo era conocer la cárcel esa que le llaman la cárcel mamertina, ¿no? Donde estuvo Pablo, ahí también estuvo Pedro. Así que nos fuimos el día sábado con mi familia, así que hemos estado ahí Estuve en la cárcel mamertina, es un subterráneo, donde estuvo Pablo ahí. Y ahí es donde escribe la última carta para Timoteo, diciendo que eran ya sus últimos días. El tiempo de mi partida está cerca. Y me encantó, fue bonito. El tiempo de mi partida está cerca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está preso, pero él en prisión se goza, canta, se alegra, alaba al Señor, da honra y gloria a Dios. Cuando uno está preso, yo también he estado de joven algunas veces, pero uno no se pone a reír, ni uno quisiera salir ya, pero él se goza. Llega un momento que le toca en su celda, el carcelero romano abre y le dice: Señor, tenga la bondad de salir. Y él sale callado la boca, ni siquiera pregunta qué es lo que pasa. Tenga la bondad de poner su cabeza sobre este tronco de madera, y él no dice nada. Y cuando cae la hoja, lo que tiene en su mente es: el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí terminan sus días en la tierra, pero él está presente, está al lado del Señor, como cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, también estaremos y pasaremos una eternidad con Dios. Eso de que pasamos una eternidad a veces me da miedo. Con mi esposa hemos cumplido 57 años, soportándonos 57 años. Y yo digo, y pasar una eternidad con mi esposa juntos, Dios mío. Pero es la verdad. Somos nuevas criaturas, nuevas personas. Nosotros somos cristianos porque Dios hizo un llamado a nosotros, nos llamó para que nosotros fuéramos sus hijos. Nosotros aceptamos el llamado, aunque no entendíamos lo que estaba ocurriendo en nuestro interior, pues aceptamos el llamado, fuimos perdonados, y no solo eso, sino que recibimos el don de la vida eterna. O sea, vamos a pasar una eternidad, ¿con quién? Con Dios. En segundo lugar viene la santificación, la santidad. O sea, la santificación ocurre desde el primer momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La santidad depende de cómo sea nuestra relación con Dios, cómo sea nuestra relación. Vivir una vida íntima con Dios, también a través de su palabra, estudiar su palabra. La oración es importante, más que pedir cosas, la oración es comunión con Dios. Yo lo repito, y mientras tengamos más tiempo a diario hablando con Dios, eso es bueno, nos ayuda a la santificación. La santificación, mis hermanos, no está en esfuerzos sobrehumanos de hacer o no hacer. No es lo que tú hagas por Dios. Cuando el sistema religioso impacta en tu vida y te angustia, estás perdido, porque no es lo que tú hagas por Dios, sino lo que Dios es capaz de hacer por ti. Nosotros no tenemos que hacer nada, todo lo hizo Cristo en la cruz. Lo único que hemos podido hacer es creer en Jesucristo, en su muerte. Creer que murió por mí, creer que Él tomó mi lugar en la cruz, que Él pagó por mis pecados
Y eso es todo. No hay que hacer nada. El religioso quiere hacer cosas. El religioso, la vida del religioso es hacer cosas. Es como le dicen en Argentina el figuretti. Es el que quiere figurar, haciendo cosas, pero ya no hay nada que hacer. La vida cristiana es nada más amor, amor y amor. ¿Fallamos? Sí fallamos, pero no hay ninguna situación, ningún pleito que ocurra dentro de la iglesia del Señor que dure mucho. El mismo Pablo dice que no se ponga el sol hasta vuestro enojo, que no llegue la noche y sigamos enemistados. Los creyentes discuten, hay discusiones, hay peleas, pero todo se arregla en un momento y todo vuelve a la normalidad. Hablemos un poco de la Biblia. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz por una razón. El Espíritu de Dios sopló sobre los escritos iniciales y les comunicó vida. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo habla de inspiración? Habla precisamente de esto y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Literalmente es soplada por Dios. De manera que cuando en Génesis leemos la creación del hombre, encontramos que de algo inanimado, elementos orgánicos de la tierra sin vida, reciben vida. ¿Por qué? Porque Dios sopló en ellos. De la misma manera, los escritos bíblicos, para traerlos a nuestras manos, para que lleguen a nuestras manos, que eran papel y tinta inanimados, reciben el soplo del Espíritu Santo y se convierte ¿en qué? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, no solo es eficaz, es eficiente. Y el que no la lea será condenado por esto. Y el que la lee y no la obedece igual va a ser condenado por esto. Pero el que la lee y la obedece recibirá bendición de parte de Dios. Hace poco estuve hablando sobre los 10 mandamientos. Me traje una Biblia católica, la Nácar Colunga, y la Biblia de nosotros, que es una Biblia protestante, una Biblia evangélica. Hablé sobre el catecismo, lo que nos dan, lo que tenemos todos, incluso desde niños, comienzan a lavar el cerebro a los niños, con el catecismo. Y el catecismo están los 10 mandamientos, que lo expliqué bien, pero en los 10 mandamientos no hablan absolutamente nada de los mandamientos que están en la Biblia. El tercer y cuarto mandamiento que está en la Biblia es, no te harás imagen ni cosa semejanza que está en los cielos. No te inclinarás a ellos, ni los servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no obedecen, de los que pecan contra mí. O sea, hasta los nietos y los bisnietos va a llegar, es el que no cumpla con estos mandamientos. El que sea idólatra, el que suplanta a Dios por una imagen, por un muñeco, eso es lo que Dios eso es lo que Dios condena. Pero ¿qué es lo que pasó? En la Biblia católica también dice lo mismo. Los 10 mandamientos que están en la Biblia de nosotros están en la Biblia de ellos. Pero en los 10 mandamientos que explica el catecismo no hablan nada de idolatría. ¿Qué es lo que ocurre? El segundo mandamiento, el primer mandamiento, lo quitan ellos y ponen, amarás al Señor tu Dios. Quedan 9. Del 10º mandamiento sacan 2 para completar los 10 mandamientos. Pero no hablan nada de la idolatría, absolutamente nada. Ahora,
¿Cómo es que llega este libro a nuestras manos? ¿Quién escribe la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Cuántas personas fueron los que escribieron la Biblia? Fueron 40 personas, 40 hombres distintos. Habían reyes, profetas, sacerdotes, médicos, pescadores y escribas. 40 personas escribieron la Biblia. Y mientras ellos estaban escribiendo la Biblia, el Espíritu Santo de Dios los estaba guiando. Porque era lo que Dios quería que se escriba. Eran las palabras de Dios escritas en esta Biblia. Ahora, se escribe en un lapso de tiempo de 1500 años. En 3 diferentes países: Asia, África, Europa, en 3 idiomas distintos. El Antiguo Testamento en hebreo, el libro de Daniel y Esdras en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. La Biblia evangélica tiene 66 libros. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. 4 libros y 23 cartas o epístolas. O sea, son 66 libros. La Biblia católica tiene 73 libros, tiene 6 libros más. 66 libros tiene como la nuestra, más 7 libros en el Antiguo Testamento, que son Tobías, Judith, Macabeos 1 y 2, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc. 7 libros más. Estos libros se les llaman los libros apócrifos o deuterocanónicos. Son libros que no han sido inspirados por Dios. Que el mismo Martín Lutero dice que estos libros hay que tratarlos como cualquier escritura humana. Dios no ha intervenido para nada. Así dice el reformador Martín Lutero, el protestante, rechazó estos libros porque no habían sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Eran libros que engañaban a los fieles y los engañaban de tal manera que los hacían caer en pecado, los hacían pecar contra el cielo y contra Dios. Eso es lo que eran estos libros. Martín Lutero lo rechaza con la siguiente nota: libros que no deben ser considerados iguales a las Sagradas Escrituras, no teniendo autoridad alguna en la Iglesia de Dios. No hay que considerarlos más que como cualquier otro libro humano, cualquier otro libro escrito por un ser humano. La Iglesia Católica inventa algo sobre la doctrina del purgatorio. Eso lo sabemos todos los católicos. Y gracias a Dios que yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido católicos, ¿no? Y los que aún no son cristianos, bueno, siguen siendo católicos, pero llegarán a ser cristianos. Entonces, todos sabemos lo que es la doctrina del purgatorio. Desde la perspectiva protestante y evangélica, el purgatorio no tiene nada de Biblia, nada bíblico. El purgatorio es algo creado por el hombre. Cuando el hombre muere, hay 2 destinos para el hombre: el cielo y el infierno. No hay otro lugar más donde puedan ir. La salvación es solo por gracia. Después de la muerte hay solo 2 destinos: el cielo y el infierno. En la Biblia católica hablan del purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Es un lugar donde van los muertos, y la Iglesia católica hace rezos, hace oraciones para que ese muertito que está en el purgatorio salga
sus pecados sean perdonados y se vaya para el cielo. Y esto está en la Biblia católica. Y quiero, por favor, Octavio, Macabeos, de la Biblia católica, Macabeos capítulo 12, versículos 39 al 46. Vamos a profundizar, vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia católica sobre esto, sobre el purgatorio. Versículo 39. Octavio es excelente, ¿eh? Eso es una buena ayuda. Saca la misma Biblia, esa Biblia es Nácar Colunga. No he comido pescado, por si acaso, que estoy tomando porque me da sed. Versículo 39 dice, al día siguiente, como era necesario, vinieron los de Judas para recoger los cadáveres de los caídos y con sus parientes depositarlos en los sepulcros de familia. Versículo 42. Volvieron a la oración rogando que el pecado cometido les fuese totalmente perdonado. Y el noble Judas exhortó a la tropa a conservarse limpios de pecado, teniendo a la vista el suceso de los que habían caído, o sea, de los muertos. Versículo 43, y mandó hacer una colecta en las filas. Eso es lo que hace la iglesia, ¿no? Las ofrendas para que el muertito salga del purgatorio, tiene que haber una ofrenda. Entonces, mientras tú des, el muertito puede salir. Y si tú no das, pobrecito se queda. Dice, y mandó hacer una colecta en la fila recogiendo hasta 2,000 dracmas para enviar a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado, obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección. Versículo 44. Pues si no hubiera esperado que los muertos resucitarían, superfluo y vano era orar por ellos. O sea que orando el muerto sale del purgatorio, según la Iglesia Católica, y pasa al cielo. Versículo 45, mas creía que a los muertos piadosamente les está reservada una magnífica recompensa. Versículo 46, obra santa y piadosa es orar por los muertos, para que fuesen absueltos de los pecados. Para que los pecados sean perdonados tenemos que tener vida. El hombre tiene que tener vida. Para que los pecados sean perdonados y uno pueda formar parte de la familia de Dios, uno tiene que estar vivo con vida. Lo dice Romanos capítulo 9, versículo 10. Romanos capítulo 9, versículo 10. Romanos 9, 10. Romanos 10, 9, perdón. Ya se está metiendo ese pata. Romanos 10, 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesar, ¿no? Para uno poder ser salvo, para que los pecados de uno sean perdonados,
Uno tiene que venir al Señor, Señor, perdóname mis pecados, reconocer a Cristo como el Señor y Salvador, reconocer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, y eso es lo que nos va a ayudar a ser salvos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Para ser salvo uno tiene que tener vida. Mateo 22, 32. Mateo 22, 32. ¿Quién lo puede leer ahí? Mateo 22, 32, ¿qué dice? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de muertos y no de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios salva a los que están con vida, porque para ser salvo uno tiene que tener vida, estar consciente de que es pecador, confesar sus pecados y recibir perdón por sus pecados. Hay solo dos caminos: el que muere o bien se va al cielo o bien se va al otro lugar, que no me gusta pronunciarlo porque es feo. Y esto lo corrobora Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Y lo voy a contar como una historia, como un cuento. Habla del hombre rico y Lázaro, el hombre pobre. El hombre rico dice que hacía banquete todos los días, los mejores licores, las mejores comidas. Sabía que había un hombre en la puerta de su casa que no tenía para comer, pero no era capaz de darle porque no se puede dar lo que no tienes. Para dar amor tienes que tener amor. No podía dar porque no tenía amor. Y este pobre Lázaro venía todos los días, pasaba por la puerta, tal vez sería eso de las 4 o 5 de la tarde, esperando poder llevarse la comida que este hombre le sobraba. Dice la Biblia que muere Lázaro y es llevado por los ángeles al cielo. Muere el hombre rico y es sepultado. El mejor sepelio, carísimo, de primera. Y en el Hades dice la Biblia que este hombre está sufriendo, está atormentado. Y le dice: Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro que tan solo ponga su dedo en el agua y tan solo una gota me dé en mi boca, porque estoy en este lugar de tormento que no soporto. Y Lázaro le dice: no, hijo, no se puede. Nosotros no podemos pasar de aquí para allá porque hay una cima que nos aleja, nos divide. Entonces, padre Lázaro, por favor, haz una cosa. Mira, yo tengo mi familia, mi padre, y tengo 5 hermanos. Por favor, manda a Lázaro para que vaya, les testifique. Tuvo un poco se sintió evangelista este hombre. Para que vayan y les evangelice a mis hermanos, para que no vengan también a este lugar de tormento y sufran como yo estoy sufriendo. Le dice: lamentable, no podemos hacer eso, porque allá tienen a Moisés, tienen a los profetas, que ellos vayan y les testifican, pero a ellos no les hacen caso, menos le van a hacer caso a los muertos. Y esta historia es real. El creyente que pasa en la presencia de Dios, sí, en realidad muere, descansa en paz. Pero el que muere sin Cristo no puede descansar en paz. No puede descansar en paz porque está pagando como... Esa es una enseñanza que es muy valiosa, que podamos entender y que esto nos pueda ayudar a insistir con nuestros familiares que no conocen al Señor, para que podamos ganarlos para el Señor. Patti se acuerda de mi mamá, ella es hija de una hermana que ya está también en la presencia del Señor.
Con mi mamá fue tremendamente difícil. Mi mamá me botaba, no creía que yo había cambiado, era otra persona. Tuve que comprarle una Biblia católica. Fuera, mi hijo del diablo, me decía mi mamá. La Virgencita te va a castigar. Y finalmente se convirtió. Con la Biblia le hacía entender los 10 mandamientos. Mira, mamá, lo que dice aquí. Mira lo que dice el catecismo. Y esa es una forma que podemos nosotros utilizar para llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Amén. ¿Cuántos nos vamos al cielo que están aquí? No levante la mano porque todos nos vamos al cielo. Yo digo que estoy feliz, porque Dios es bueno. Ocurrió algo hace unos días. Bueno, la idea es súper buena, ¿no? Hacer un grupo que esté abierto las 24 horas. Hay muchas necesidades, hay personas que tienen necesidades. Alguien me llamó una vez como a las 4 de la mañana y tenía problemas. Entonces, eso es bueno. Eso es bueno y agradable delante de Dios. Pero hay una cosa. Esta es una iglesia, hay un protocolo que tenemos que cumplir, que tenemos que seguir con todo respeto. Aquí hay una autoridad que es el pastor. Entonces, la idea está buena, a mí me parece muy bien, pero lo menos que yo puedo hacer es comunicar al pastor, pastor, mire, tengo esto en mi corazón. Y el pastor nunca va a decir que no. También Dora, que es parte del consejo, y Diego, que conoce mucho de esto, ¿no? Eso es lo que respecta, es lo que debemos hacer nosotros. La idea está buena y nosotros necesitamos, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios sufre. Ser creyente no es fácil, que se acabó el dolor, se acabaron los problemas, no, eso es mentira. Uno es creyente y comienzan los problemas. Comienza el enemigo, porque antes éramos súbditos de él y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Él no para, no descansa. Uno de mis ministerios que siempre ha sido, para mí, son los matrimonios. El matrimonio es la parte vulnerable de la iglesia. Es donde el enemigo constantemente está atacando, porque su fin es, ¿qué cosa? Destruir los hogares. Y ocurre. Y no puede ser. No puede ser. Ocurre. Cuando nos casamos, hasta que la muerte nos separe. Tenemos que tratar de vivir. No es fácil. No es fácil. Yo tengo 57 años de casado, pero no ha sido fácil porque han habido cosas por el estilo, pero por la misericordia de Dios es que aún permanecemos juntos. Porque aprendimos a tomar como modelo y ejemplo a la persona de Jesucristo. La vida no es fácil. Son dos familias, dos personas diferentes, diferentes culturas, diferentes familias que se conocen a formar una nueva vida. No es fácil, es difícil. Pero es fácil cuando uno dobla sus rodillas y pone en manos de Dios lo que respecta al matrimonio. ¿Oramos? Señor, quiero darte gracias por este tiempo. Hemos escuchado tu palabra, bendito Dios. Yo he escuchado tu voz, Señor. Gracias porque tú eres el que habla, bendito Dios. Respetamos, bendito Dios, a la Iglesia Católica, pero lamentablemente hay cosas que no están bien, bendito Dios. Vemos cómo el enemigo está utilizando para llevar a la perdición, bendito Dios, a los fieles. Gracias por cada persona aquí, bendito Dios. Gracias porque muchos de nosotros venimos de una iglesia católica y gracias porque tú nos llamaste, bendito Dios,
aunque no entendíamos lo que estaba ocurriendo en nuestro interior, cuando tú nos llamas, pero aceptamos tu llamado, bendito Dios. Y gracias porque nos has hecho hijos de Dios. Si alguna persona hubiera aquí, bendito Dios, que aún no te conoce, te rogamos en el nombre de Jesús, Dios, que tú obres en el corazón de esa persona, para que esa persona pueda salir hoy victoriosa como una hija de Dios, como un hijo de Dios. Yo voy a hacer una oración. Si sientes en tu corazón repetirla, pues repítela con toda honestidad. Señor Dios, gracias por tu palabra, por este tiempo que hemos escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú has muerto en la cruz por mis pecados. Y yo creo que al tercer día tú resucitaste y hoy vives y reinas a la diestra de Dios Padre. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Te pido perdón por mis pecados. Y en cualquier momento que yo esté en la intimidad contigo puedo numerar mis pecados, bendito Dios. Te pido perdón por todos mis pecados. Te invito, Señor Jesús, que tú vengas a vivir a mi corazón. Yo abro en mi corazón en este momento y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque me acabas de sellar con tu Santo Espíritu. Y gracias porque me has dado vida nueva y mis pecados han sido perdonados. Si tú has orado esta oración, ya eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada persona, gracias por aquellos que han orado, bendito Dios. Te rogamos por ellos, que tú bendigas sus vidas, que tú los recibas como tu familia, como una nueva familia de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice cada familia, bendice los hogares, Dios, que están por destruirse, Señor. Une nuevamente los matrimonios, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.